función sexual, que es lo que ayuda o lo que tenemos con los pacientes, ¿no? Que muchas veces pensamos o decimos que esto es importante, sobre todo los que son llevados a las prostatectomías o incluso a técnicas avanzadas de radioterapia. Existen diferentes zonas anatómicas y entre las principales, pues hay 4 zonas que son las más descritas, ¿no? La zona periférica, la zona de transición, la zona central y el estroma fibromuscular anterior. La zona periférica es donde se va a localizar hasta el 75% de los casos de cáncer de próstata. Después de este sería la zona de transición, en el cual se encontrarían el 25%, y posteriormente la zona central, que es menos del 5%, y el estroma fibromuscular anterior, que es muy raro que se localice ahí el cáncer de próstata. El tipo de diseminación va a ser tanto local como ganglionar y diseminación a distancia. En cuanto a la diseminación local, algo que es importante de conocer es la parte de la extensión transcapsular. ¿Esto por qué? Porque baja en porción, es una diseminación que es baja en la porción anterior o anterolateral de la próstata, sin embargo, es de mayor parte en la parte posterior y posterolateral. La región periprostática en interfase próstata-recto va a tener un mayor riesgo de recurrencia del tumor en caso de que exista una infradosis con radioterapia, y esto puede suceder cuando existen técnicas avanzadas y que puede ocurrir una recurrencia marginal. En cuanto a la afección ganglionar, va a depender de la zona en la que están los ganglios afectados, pero la principal zona ganglionar afectada es la cadena ilíaca externa y la del obturador. Estos hasta en el 38%, posteriormente van bajando las cadenas ilíacas internas, después continúan con las ilíacas comunes, las paraórticas o cavas, y después los presacros o pararrectales. Y al final los ganglios inguinales, que serían como las regiones más afectadas ganglionares. Y en la parte de diseminación a distancia, pues sabemos que el cáncer de próstata tiene una diseminación, una predilección por el hueso, para una diseminación a distancia. El cáncer de próstata hasta el 90% va a ser localizado, es decir, que gracias al tamizaje, a que se ha estado utilizando el antígeno prostático, la mayoría de los pacientes se van a encontrar en una etapa local o locorregional. Y solo el 10% de los pacientes van a tener una enfermedad avanzada, que puede ser tanto enfermedad localmente avanzada, que puede involucrar a las vesículas seminales, puede tener una próstata que sea fija, o que incluso puede invadir a los órganos adyacentes, ya sea próstata o vejiga. Y también puede haber enfermedad metastásica en el cual ya hay un involucro de ganglios que no sean locorregionales o incluso de órganos a distancia. El comportamiento clínico de esta enfermedad, pues es un tumor que puede ser microscópico, bien diferenciado, que nunca tuvo clínicamente ninguna relevancia. Es decir, se comenta que la mayoría de los hombres, si viviéramos 120 años, el 90% de ellos, el 95% de los hombres presentarían cáncer de próstata. En cambio, también puede tener un comportamiento muy agresivo, que sea un cáncer de alto grado, que tenga un gran número de metástasis, y esto va a condicionar que sea de alta morbilidad y alta mortalidad. Y esto va a depender también del Gleason y de las etapas clínicas que tengamos. El tratamiento, como sabemos, y no solo en cáncer de próstata, sino en cualquier tipo de tumor, debe de ser un manejo multidisciplinario. ¿Qué es lo que se debe de buscar? Brindar atención al paciente, pero que esta atención sea la mejor atención que se pueda dar, que sea una atención de calidad, y que el paciente, ya con todas las herramientas, ahora sí como dicen, empoderar al paciente y que pueda decidir de manera informada. Este es un artículo que les quise poner nada más como comentario, en el cual se publicó en este año y lo hicieron en Ontario, en Canadá. ¿Qué mencionan aquí? El papel de la radioterapia. De 31,485 pacientes que tuvieron el diagnóstico de cáncer de próstata de 2007 a 2017, solamente el 28.7% visitó a un radiooncólogo. Y de ellos, solamente el 1.2% fueron sometidos a alguna sesión multidisciplinaria. Es decir, no se les presentaron los pros y los contras de los tratamientos,
sabiendo que actualmente el cáncer de próstata pues, puede ser tratado desde etapas clínicas muy tempranas con radioterapia y que tenemos la misma supervivencia global que si fueran llevados a una prostatectomía. Claro, cada uno de los tratamientos tiene sus pros y sus contras y eso debería de ser explicado al paciente para que pudieran ser llevados a un tratamiento. En cuanto a la radioterapia externa en general, pues tenemos ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, pues tenemos un control a largo plazo que es efectivo, sobre todo con dosis altas. El escalamiento de las dosis nos ha permitido tener un mayor control de la enfermedad. Hay un bajo riesgo de incontinencia y de disfunción sexual comparado con la prostatectomía radical. Y está disponible para curación en pacientes en etapas clínicas avanzadas o que por varias comorbilidades no pueden ser llevados a un tratamiento quirúrgico. En cuanto a las contraindicaciones, pues tenemos que puede ser en pacientes que ya hayan recibido radioterapia previa, es decir, que hayan recibido radiación sobre toda la pelvis por alguna razón, que tengan una enfermedad inflamatoria activa en recto, y esto puede ser una contraindicación relativa, o que tengan una capacidad vesical muy baja, y que tengan diarrea moderada o grave crónica. Y en cuanto a nuestras desventajas, la principal es el riesgo importante de impotencia, que sigue presentándose de igual manera que con la prostatectomía, pero es menor, que no hay una resección ganglionar, es decir, nosotros no tenemos la pieza quirúrgica. No podemos saber exactamente si es que había ganglios positivos o no. Síntomas rectales tardíos que van a ser mucho más comunes que con la braquiterapia o con la prostatectomía radical, y hasta el 50% van a tener síntomas vesicales o intestinales temporales durante el tratamiento. Algo que ha venido a mejorar todo el tratamiento de cáncer de próstata con radioterapia es sin duda el escalamiento de dosis. Es decir, antes inicialmente daban una dosis total de 60 grays en cáncer de próstata localizado. Sin embargo, vieron o fueron observando que con las nuevas técnicas que se iban desarrollando era mucho más factible poder dar un aumento de dosis hasta actualmente llegar hasta 81 grays con radioterapia externa. El aumento de la dosis también que preocupa, que al final están ahí los órganos de riesgo. Entonces, aumentar la dosis también puede llevar a un aumento de toxicidad en órganos de riesgo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la manera de que estos órganos que están adyacentes a la enfermedad, pues sufran lo menos posible. De ahí viene la implementación de técnicas avanzadas. Existen muchísimos artículos en los cuales ya está demostrado que el incremento de la dosis ayuda a que se mejore la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad, la supervivencia libre de falla bioquímica, sobre todo, que es como la que más se puede observar en la gran mayoría de los estudios. Y prácticamente con técnicas avanzadas logramos similares toxicidades e incluso se disminuye a pesar de que estamos aumentando la dosis. También algo que ha venido a modificar el tratamiento del cáncer de próstata ha sido el hipofraccionamiento. ¿Qué es esto? Pues que aumentamos la dosis y disminuimos el número de fracciones. ¿Esto por qué sabemos que funciona? Sabemos que el cáncer de próstata tiene un alfa beta bajo, aproximadamente de 1.6, algunos lo mencionan más o menos, y por esto el hipofraccionamiento mejoraría nuestro índice terapéutico. Es decir, que sería mucho más sensible a la radiación. Hay dos tipos de hipofraccionamientos que se van a utilizar en cáncer de próstata: el hipofraccionamiento moderado o el hipofraccionamiento extremo. El hipofraccionamiento moderado, como ya sabemos, va a ir de 2.3 a 3.4 o 5 grays, y el extremo a más de 5 grays por fracción. Y de ahí, pues vienen como varias indicaciones de cada uno de estos tipos de fraccionamientos. El hipofraccionamiento moderado se prefiere en los pacientes con cáncer de próstata de bajo, intermedio o alto riesgo que van a recibir radioterapia externa a la próstata con o sin radiación a las vesículas seminales, y se debe de ofrecer aquí un hipofraccionamiento moderado. Se debe de comentar a los pacientes sobre el pequeño aumento de riesgo de toxicidad gastrointestinal, sobre todo de manera aguda,
y existen varios regímenes, pero los más utilizados son 60 en 20 o 70 en 28, dependiendo de cuál sea el elegido. En cuanto al ultrahipofraccionamiento, en pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo se puede ofrecer radioterapia ultrahipofraccionada. ¿Esto por qué? Porque solamente vamos a tratar la próstata. En pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio, esto solamente se podría hacer dentro de ensayos clínicos, ya que todavía no está totalmente aceptado, y el esquema que podemos utilizar es de 35 a 36.25 Grays en 5 fracciones. Esto sobre todo en pacientes que tienen una próstata que se considere pequeña, es decir, que mida menos de 100 centímetros cúbicos. No se sugiere el ultrahipofraccionamiento utilizando tratamientos diarios consecutivos debido al riesgo potencial de toxicidad. ¿Qué es algo que tenemos que saber o qué es algo importante en el tratamiento del cáncer de próstata? Sin duda, el disminuir todos los factores que nos vayan a aumentar las molestias, es decir, todos los factores que nos vayan a aumentar toxicidades, los errores que puedan ser sistémicos, que estamos repitiendo cada vez, eso nos va a ayudar a poder dar un mejor tratamiento. Y todos los pasos para el tratamiento son importantes. Sin duda, desde la elección del paciente, la elección del tratamiento y también la parte en la que ustedes influyen muchísimo, que es la parte de la simulación. Esto, sin duda, si se puede tener una excelente simulación y esto es reproducible, pues nos va a ayudar para poder dar un mejor tratamiento al paciente. Para la parte de la simulación, tiene que haber una preparación. Se comenta que hay una preparación intestinal y para poder, también antes de hacer todo el tratamiento, se recomienda que se deba de iniciar 2 meses posteriores a la hormonoterapia y esto dependiendo de los protocolos que se lean. Para la preparación intestinal, pues se recomienda que una noche previa tanto el paciente tome laxantes, sea un enema o incluso solamente tenga una dieta blanda, dependiendo de cada paciente. Algunos recomiendan contraste oral, 90 minutos previos a la simulación. Esto en realidad es poco reproducible o es algo que no se hace tanto en los hospitales. Y con una adecuada preparación de recto, vejiga, el margen del CTB y del PTB pueden ser mucho menores y también utilizando la IGRT. ¿Qué hemos visto o por qué la preparación intestinal? Hay estudios que han visto o que han estudiado la parte del recto lleno versus el recto vacío. Cuando tenemos el recto lleno o que hay gas en el recto, o puede también haber materia fecal, incrementa el riesgo de una recaída bioquímica posterior a la radioterapia. ¿Esto por qué? Porque hay un movimiento dentro que el recto está empujando hacia la próstata a la parte anterior y en ese momento ya no estamos dando el tratamiento donde quisiéramos otorgarlo. También sabemos que aumenta esto también el riesgo de tener mayor toxicidad, tanto de manera gastrointestinal y también una falla geométrica definida por el volumen que tenemos de la manera anorrectal y también la diarrea aumenta hasta en un 25% durante el tratamiento. El recto vacío durante la tomografía de planeación va a mejorar el control bioquímico de la radioterapia definitiva y también de la radioterapia adyuvante. Solo es útil con técnicas de verificación convencional. En IGRT, el riesgo de falla geométrica se reduce, ¿por qué? Por la posición guiada por la imagen de la próstata y que no depende tanto de la distensión del recto. Es decir, tener el recto vacío nos va a ayudar cuando vamos a utilizar técnicas que no vayan a ser guiadas por imagen. En la parte del vaciamiento del recto, pues va a mejorar la supervivencia libre de falla bioquímica y va a disminuir la toxicidad rectal. Hay varios estudios, unos mencionan que tiene que ser menos de 4 centímetros de diámetro, lo que tenga que medir el recto en la simulación, y en otros se menciona que con que sea menor a 11.2 centímetros cuadrados, la distensión con eso nos puede ayudar para disminuir las toxicidades. También otra parte importante, pues es la preparación vesical, es decir, que la vejiga esté llena. ¿Con cuánto? Esto depende del protocolo que se vaya a utilizar y es muy importante que en los centros donde se utiliza radioterapia, lo ideal sería tener un protocolo específico para cada tipo de tumor y que con esto también se llevara a cabo pues todo
de manera sistemática. Es decir, si se va a dar un tratamiento hipofraccionado, pues seguir un solo protocolo para poderlo hacer mucho más reproducible. Entonces, como les comentaba, la vejiga llena puede ser, dependiendo del protocolo, de 350 a 500 mililitros y desde 30 minutos a 1 hora antes de la tomografía. En la radioterapia postoperatoria, ¿por qué va a ser útil? Por la tendencia del intestino delgado a que cae dentro del lecho prostático. Esto va a hacer que el intestino se eleve y disminuyamos las morbilidades. En la parte de la radioterapia definitiva, va a ser útil en la tomografía de la simulación, sobre todo para poder disminuir la dosis que llegue hacia la parte de la vejiga, es decir, el porcentaje que va a recibir dosis altas va a ser menor, y también el intestino delgado en la región de dosis altas va a disminuir, sobre todo por la parte donde se encuentra la separación en los cortes de la próstata y las vesículas seminales. Hay quienes también en algunos protocolos utilizan una sonda Foley. ¿Esto para qué? Tanto para la simulación como para el tratamiento. Y depende del tipo de tratamiento que se esté utilizando. En muchas ocasiones se utiliza la colocación de sonda Foley en tratamientos ultra hipofraccionados, dependiendo de los protocolos. Entonces, ¿para qué nos ayuda también? Para poder delimitar dónde está la uretra. No se puede, o no, es casi imposible evitar que llegue dosis a la uretra. Sin embargo, mencionan que se debe de evitar que los puntos de máxima dosis estén justamente en esa región. También la parte de la posición o del posicionamiento es importante y es útil en todo lo que son las técnicas avanzadas. ¿Por qué? Porque con esto vamos a garantizar que el paciente esté recibiendo el tratamiento donde nosotros queremos recibirlo, bueno, nosotros queremos darlo, y también o lo que nos va a ayudar es a que sea mucho más reproducible. Normalmente se hace con el paciente en decúbito dorsal y se pueden utilizar tanto mallas, soporte de piernas, colchones que pueden ayudarnos a mantener fija la pelvis sobre todo y que las cabezas femorales no se estén rotando. Y con esto se hace más reproducible. En algunos casos se puede utilizar la posición supina, y esto ¿con qué objetivo? Sobre todo para empujar las vesículas seminales a la parte anterior, alejándolas un poco del recto, y esto pues también ayuda a tener un mejor control. Sin embargo, también se ha observado que con esta posición es difícil de reproducir, hay mayor movimiento de los órganos y también del movimiento respiratorio, sobre todo en pacientes con sobrepeso. La tomografía de simulación o la imagen, pues básicamente es una tomografía de abdomen y pelvis, que va a tener cortes de 2 a 3 milímetros de preferencia, y pues prácticamente tenemos que ver que se vea todo. Unos mencionan que debe ser del L1, L2 hacia el tercio medio del fémur, otros del L4, L5, pero lo que necesitamos ver es que se observe completamente la vejiga recto hasta la unión recto-sigmoidea. Y también algo que podemos utilizar para el tratamiento son guías que pueden ser fiduciales. Estos nos van a ayudar dependiendo del tipo de técnica que vayamos a utilizar y también del tipo de equipo que tengamos disponibles en nuestro centro. Existen fiduciales de oro o balines que se utilizan en el equipo Calypso, que sirven para tener una guía diaria para poder verificar inter e intrafracción y disminuir pues las toxicidades tanto agudas como a largo plazo. La referencia para el sistema de imágenes dan una referencia y que se tenga una localización precisa de la próstata durante el tratamiento. También nos ayuda a reducir los márgenes del volumen tumoral y disminuir la cantidad de tejido sano que estamos radiando. La tomografía, como les decía, puede ir de L1 a L2, pero también tenemos que tener en cuenta que si utilizamos esta parte de los fiduciales, este equipo que se llama, este sistema que es Calypso, nos ayuda para tener mucho más precisión. Prácticamente es una imagen en la cual hay una radiofrecuencia, se tiene que hacer la colocación de estos fiduciales unos 5 días antes, y por lo menos tenemos que tener 3 para que nos vayan guiando nuestras imágenes y podamos tener la precisión necesaria. Como les decía, el más conocido es Calypso, que es de Varian, y lo que hace es
emitir ondas de radiofrecuencia y estas van a ser detectadas por un panel que va a rastrear la señal de cada marcador. Y mediante una tecnología de GPS va a ayudar a su detección en tiempo real. Entonces, sin duda, estos nos van a ayudar a que se disminuyan los márgenes y también las toxicidades. Esto no va a interferir con ninguna manera en los sistemas electrónicos del acelerador. Prácticamente aquí tenemos los marcadores fiduciales dentro del paciente que van a tener los emisores de ondas de radiofrecuencia. Tendremos el detector de radiofrecuencia en 4D, la consola, y quien va a estar monitoreando y nuestros sistemas ópticos de cámaras infrarrojas que nos van a estar midiendo el movimiento que se está presentando. Algo que también es importante decir es que la tomografía nos va a sobreestimar el volumen de la próstata entre 20 y 60% en comparación con una resonancia magnética. Todavía no sabemos cuáles son las zonas exactas en las cuales se hace esta sobreestimación. ¿Qué se prefiere? Si el contorneo sobre la tomografía o la resonancia magnética, aquí tiene que haber una fusión de imágenes, que es lo que se prefiere. El volumen con la tomografía no va a cubrir todo el volumen que está en la resonancia magnética. Hay una diferencia entre el tamaño, ya que no se va a distribuir de la misma manera el volumen prostático, y hay una mayor diferencia en el ápice. La resonancia magnética va a distinguir mejor el ápice, el diafragma orogenital y el plexo de Santorini. ¿Por qué es mejor la resonancia? Porque como vimos, la mayoría de los tumores se van a localizar o se van a ir mucho más hacia el ápice, o ahí se pueden presentar también más las recurrencias. Existen diferentes tipos de imágenes que nos van a ayudar. Las principales secuencias de la resonancia, pues prácticamente van a venir de la secuencia T2 o de las de difusión. Y aquí tenemos cómo se vería, pues prácticamente el cáncer de próstata con una resonancia. Que también es importante para poder hacer estas técnicas avanzadas, pues poder tener una verificación diaria. Es decir, esto sería lo ideal, que nosotros pudiéramos saber que todos los días estamos dando el tratamiento en la zona indicada, que se busque primero alinear con láser las marcas que tenemos en la piel, que es algo que se sigue utilizando, hacer imágenes ortogonales comparadas con las DDRs de simulación, con el contorneo de los fiduciales proyectados también, o tener una IGRT, es decir, tener un ajuste diario, tanto inter o intrafracción, que ajuste la mesa para alinear de manera pues mucho más precisa y disminuir el número de desviaciones. Normalmente las desviaciones que nos permiten los equipos es de aproximadamente 2 milímetros. Para hacer técnicas avanzadas como una SBRT, la desviación tiene que ser solo de 1 milímetro o menor. Entonces, pues ha habido una evolución de estas técnicas desde prácticamente el 2D, 3D, IMRT, BIMAT, el tratamiento con protones, que puede ser IMRT, IPRT, que sería con protones, o la braquiterapia. Pues hasta antes de la aparición de la IMRT, el tratamiento pues casi consistía en una caja, ¿no? En la técnica de 4 o 6 campos, y en el mejor de los casos se utilizaban algunos bloques que eran personalizados para proteger tanto el recto como la vejiga. Los márgenes eran amplios y la dosis a los órganos de riesgo, obviamente como cabezas femorales, recto y vejiga o intestino, eran muy altas, por lo tanto, la tasa de complicaciones era alta. La proctitis, la cistitis era mucho más frecuente de lo que es actualmente. ¿Esto por qué? Porque el tejido sano se radiaba. El fraccionamiento convencional era prácticamente hasta los 64-70 Grays, y las verificaciones de colocación se hacían con placas radiográficas y se utilizaban referencias óseas que todavía se siguen utilizando en muchos lugares. Prácticamente antes era pues, la técnica convencional, que era una PPA, en donde se utilizaban las marcas óseas prácticamente y pues los límites que se utilizaban anteriormente, solo para que los conozcan y los tengan presentes, pero seguramente algunos los llegaron a ver. Después de esto, de las técnicas convencionales, o sea, de las técnicas en donde nos basábamos en las marcas óseas o las referencias óseas, viene la parte de las técnicas de radioterapia conformal.
que a pesar de que ya tenemos una tomografía en la cual podemos observar el volumen y lo podemos delimitar, los campos de tratamiento siguen siendo campos cuadrados, es decir, el tratamiento o la dosis que está llevándose los órganos que están adyacentes siguen siendo dosis altas. Es decir, a pesar de que ya tenemos la tomografía y tenemos una técnica mucho más avanzada que el 2D, aún se siguen presentando ciertas complicaciones y no podemos tener un escalamiento de dosis adecuado. De ahí que se presentaran otras técnicas. La primera fue la IMRT, que se presentó en 1995 y fueron la radioterapia de intensidad modulada. ¿Para qué nos ayuda? Para el escalamiento de dosis. Es decir, antes dábamos 70-74 grays, actualmente podemos llevarlos hasta 81 con una buena protección de los órganos sanos, es decir, que la dosis va a ser mucho más conformada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es conformal? Pues prácticamente que nos permita hacer las curvas, que nos permita dar la dosis justamente solo a la próstata sin dar tratamiento al recto, por ejemplo. Existen diferentes tipos de técnicas, diferentes equipos que pueden dar IMRT, pero en general se dan un tratamiento de 5 a 9 campos, en los cuales se trata pues, la glándula prostática y las cadenas ganglionares en muchas ocasiones, que es algo que sucedía mucho en IMRT y algo que se empezó a ver cuando empezaron las técnicas avanzadas, que empezaban a haber recurrencias marginales. Es decir, la transición entre 3D e IMRT, esta parte de incrementar la dosis, también pues, vino a llevar otras complicaciones. Se comenta que lo mejor que se puede hacer, la mejor técnica es la que sepamos utilizar. ¿Esto por qué? Porque si en esta transición del 3D a la IMRT existían muchas recurrencias marginales, es decir, que cerca a 1 centímetro había recurrencia de la enfermedad y ya no se podía tratar de manera posterior. De ahí, pues que todo esto fue un proceso de aprendizaje y lo que se fue viendo es que actualmente podremos llegar hasta 81 grays con IMRT, aumentando la supervivencia libre de falla bioquímica y la supervivencia libre de metástasis a distancia a 10 años y también con una toxicidad tanto gastrointestinal como urinaria, pues mucho menor a las que teníamos antes con dosis menores. ¿Cuáles son las ventajas de la IMRT? Pues que es una técnica confiable, que es altamente validada, tiene muchos años ya en uso. Los algoritmos actuales de cálculo y planificación son rápidos, nos van a permitir este escalamiento de dosis y dosis bajas a órganos sanos. La mayoría de los aceleradores, prácticamente todos los disponibles, pueden dar este tipo de tratamiento y esto dependerá de los accesorios que tengan. Y actualmente los haces libres de filtro van a permitir que el tratamiento sea mucho más rápido debido a la tasa de dosis que se está brindando. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la IMRT, comparada por ejemplo con el VMAT, pues sabemos que dura mucho menos el VMAT que un IMRT, pero si aumentamos la tasa de dosis, este tiempo se puede reducir. También tiene desventajas y esto pues podría ser visto como desventaja dependiendo de cómo lo analicemos, pero requiere un mayor tiempo de simulación. ¿Por qué? Porque requiere accesorios específicos de inmovilización, requiere protocolos de simulación que sean específicos para estos tratamientos, más tiempo de planificación. Todos los planes de IMRT o de técnicas avanzadas deben de ser verificados, se debe hacer un control de calidad estricto, a diferencia de un plan en 3D que no es necesario medir la dosis que se está dando. La cantidad de unidades monitor se va a incrementar hasta en un factor de 8, es decir, 8 veces más que si estuviéramos dando un tratamiento 3D convencional. Esto va a impactar directamente en los requerimientos de lo que necesitamos tanto del búnker o del blindaje y el tiempo de tratamiento. Y se requiere pues un sistema de colocación mediante imágenes, es decir, necesitamos verificarlo. Imágenes portales, marcadores fiduciales, tomografías de ascónico, etc. Después de la IMRT viene la parte de la técnica de arco volumétrico, que sería VMAT. Esto, ¿por qué? Pues gracias a muchos avances también se pudo obtener una técnica de arco volumétrico. Es muy similar a la IMRT, sin embargo, aquí pues se da la dosis con un arco que está modulando la afluencia
de una mejor manera, es mucho más conformada la dosis en una técnica BIMAT, pero es mucho más homogénea en una técnica con IMRT. De esta manera se logra, de esta manera de la afluencia de la radiación, pues se logra entregar dosis a una parte muy específica, como sería la próstata. Se reducen las unidades monitor en comparación con la IMRT. El BIMAT da mucho menos unidades monitor, puede dar la mitad en comparado con la IMRT, y también logra una mejor protección a los tejidos sanos adyacentes. ¿Por qué les menciono la parte de las unidades monitor? Porque cuando ustedes van a dar el tratamiento, que ustedes son los encargados de tratar a los pacientes, de verlos todos los días, pues también se tienen que pasar muchos filtros. Para que un paciente reciba un tratamiento, tiene que ser por varios pasos, ¿no? Tiene que pasar por el médico, el físico, y finalmente llegan ustedes y lo tratan. Y ustedes ya lo vieron antes en la simulación. Pero cuando llega el plan de tratamiento, si ustedes ven que un plan tiene muchísimas unidades monitor, con esto pueden tener una idea de cómo son, o cuánto sería más o cuánto sería menos, ¿no? Todos tenemos que pasar por filtros, y siempre es bueno conocer pues algunas cosas de este tipo de técnicas. ¿Cuáles son las ventajas? Mayor modulación de la afluencia, lo que se traduce en una mayor conformación de dosis, el escalamiento sin comprometer los órganos de riesgo, disminuye las unidades monitor, por lo tanto es menos el tiempo de tratamiento, se requiere un menor blindaje porque tenemos menos unidades monitor, y a menor tiempo de tratamiento pues también se reproduce mejor y tiene menos molestias para el paciente. Desventajas: mayor tiempo invertido en la planeación, y también se tiene que hacer un control de calidad específico, se tiene que tener un mayor tiempo de cálculo en el sistema de planeación, se requiere uso de accesorios de inmovilización y de verificación, y también requiere mayor entrenamiento por parte de todos, tanto físicos, técnicos, médicos, para que se pueda llevar a cabo este tipo de tratamientos. Otro equipo que también nos ayuda para dar este tipo de tratamiento es la tomoterapia, que es de una manera muy similar a lo que fuera un BIMAT, por compararlo de cierta manera. Es una técnica sofisticada de IGRT, y aquí pues prácticamente combina tanto lo que sería una tomografía como la parte de la fuente de rayos X de un LINAC. Tiene la capacidad de dar tratamientos helicoidales y de dar radioterapia adaptativa. ¿Esto por qué? Porque tiene la capacidad de ajustar diariamente los haces de radiación al movimiento de los volúmenes que a nosotros nos interesan, y nos puede dar esta parte de poder modificarlo inter o intrafracción. Tiene un alto nivel de conformación de dosis y alta precisión debido a la geometría que nos está brindando el equipo. Aquí les puse una imagen en la cual se puede comparar cómo se observa una técnica 3D a cómo se observa la parte de una tomoterapia, ¿no? Cómo está mucho más conformada la dosis, cómo podemos librar los órganos que están alrededor, tanto las cabezas femorales, la parte del recto y también la vejiga, que están recibiendo una dosis menor. La tomoterapia, como les digo, al tener esta IGRT ya incluida, nos da la oportunidad o la ganancia de poder hacer estas modificaciones interfracción, en las cuales podemos incluso modificar el volumen dependiendo de qué tanto se está moviendo nuestro volumen blanco. Ventajas: pues tiene una conformación muy óptima, tiene una alta precisión mecánica y dosimétrica, nos ayuda a dar radioterapia adaptativa, y también es muy rápido el tratamiento que se da. Después, pues viene la parte de la SBRT, que sería como una radiocirugía en próstata, de cierta manera, por así explicarlo, pero es una radioterapia corporal estereotáctica, es decir, todo lo que no se da en la cabeza se da, que se llama radioterapia corporal, y que damos dosis muy altas de radiación a un volumen muy específico. Esto se prefiere cuando la lesión es muy localizada, en general en pacientes que tienen un cáncer de próstata de bajo riesgo, es sobre todo donde más se ha utilizado, pero actualmente también se está utilizando como un boost posterior al tratamiento, que permite escalar aún más la dosis que ya estamos escalando con las técnicas de IMRT o BIMAT. El equipo prácticamente, ahorita el que les estoy mostrando en la imagen, pues es un CyberKnife, que es un equipo diseñado
prácticamente de haces de radiación muy finos y que puede dar radiación tanto en haces coplanares como no coplanares en cualquier dirección, y que tiene tanta exactitud porque tiene una mesa robótica que tiene 6 grados de libertad. Entonces, ¿para qué nos ayuda esto? Para poder dar una dosis muy alta. ¿Qué necesitamos para poder dar una dosis muy alta con un CyberKnife? Pues el equipo y el Exact Track, y también marcadores fiduciales. Para que este tipo de equipos puedan ser funcionales, que además son muy costosos, necesitamos que pueda tener marcadores fiduciales y que estos puedan ser seguidos por el mismo equipo para poder dar el tratamiento lo más preciso posible. ¿Por qué? Porque sabemos que entre más específica sea la técnica, también vamos a tener que los márgenes van a ser mucho más reducidos, y esto nos obliga a que el control de calidad sea mucho mayor. La SBRT también se ha visto que mejora la supervivencia libre de falla bioquímica, sin toxicidad asociada al escalamiento de dosis, que puede estar relacionado con otras modalidades de radioterapia, además de que acorta muchísimo el tiempo. Estamos hablando de que de un tratamiento de 40 sesiones lo podemos reducir a un tratamiento de solo 5 sesiones. Sin embargo, para poder hacerlo, sí tenemos que estar seguros de que el tratamiento lo estamos dando de la mejor manera. Hay otros equipos, aparte del CyberKnife, que pueden dar SBRT a próstata y se puede dar con Linacs. Sobre todo existen 2 equipos que son los que más mencionan los artículos, que es el TrueBeam y el Versa, con los que se puede hacer una sincronización entre las de radiación y el movimiento. Entonces, se puede dar el tratamiento, sí, justamente dirigido a la próstata y con una dosis muy alta. En estos casos, varios artículos mencionan que se puede o que se debería de tener un espaciador rectal, o que se debe colocar sonda Foley al paciente para verificar o para garantizar que estamos dando el tratamiento donde se debería de dar, etcétera. Entonces, sí se debe de buscar que sea lo más específico y que sea lo más reproducible posible, porque son pocas sesiones y son unas dosis muy altas. ¿Cuáles son las ventajas de la SBRT? La dosis total se da en pocas fracciones. Las complicaciones, si todo se hace de manera adecuada, en realidad son mínimas. El tratamiento es rápido y preciso, y se puede volver a tratar una zona ya radiada si es que se requiere posteriormente. Normalmente las reirradiaciones que se llegan a plantear en algún momento, las técnicas avanzadas son las que más se deberían de utilizar. ¿Para qué? Para poder disminuir aún más la dosis a los órganos que ya fueron dañados en algún momento. ¿Cuáles son sus desventajas? Requiere accesorios de inmovilización especiales más conformados. Es necesario contar con un buen sistema de verificación de colocación del paciente. Se requiere una mayor precisión para el equipo, esto es decir, que nuestra desviación del isocentro no sea mayor a 1 milímetro, y bueno, aquí viene la parte del control de calidad y la parte que también nos ayudan los físicos médicos, y más tiempo en el control de calidad y colocación del paciente. Es decir, tenemos que hacerlo todo para que quede realmente milimétrico. Requiere protocolos más específicos tanto de simulación como de colocación, y en el caso del CyberKnife, pues requiere el uso de marcadores fiduciales. También hay otros sistemas que actualmente nos están ayudando para poder mejorar las técnicas avanzadas. Y en este caso hay un sistema que es con resonancia magnética integrada, que es decir, hay un LINAC que tiene ya un resonador magnético integrado. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Pues sobre todo para poder obtener imágenes de resonancia en tiempo real. Nos permite visualizar de manera muy precisa y clara la próstata y los tejidos adyacentes sin la necesidad de tener que colocar los fiduciales, los marcadores. Requiere sus propios accesorios de movilización, ya que deben ser compatibles con resonancia magnética, y el sistema de planeación puede calcular la dosis sobre las imágenes de resonancia. Este sería pues prácticamente el equipo que va a tener, que ya tiene esta parte de la resonancia magnética integrada junto con el tratamiento, y que nos permite dar una adaptación mucho más cercana a la realidad con este tipo de técnicas. Y como les decía, la parte de la IGRT, que va a ser necesaria en cualquier tipo de tratamiento. ¿Qué necesitamos? Prácticamente cualquier imagen que nos ayude para poder verificar que estamos dando el tratamiento donde debe de ser. ¿Qué se prefiere? Pues
casi siempre un convenience state, o que tengan los fiduciales, que incluso podría ser mayor, o por ejemplo el sistema Calypso, que es mucho más específico que los demás. La IGRT lo que nos va a ayudar es para ver estos márgenes de movimiento entre cada uno de los tratamientos. Lo que más utilizan y lo que más utilizamos sobre todo en los hospitales públicos, por ejemplo, que es los que menos tiempo nos llevan y los que muchas veces utilizan de mayor forma, son las imágenes portales. Es decir, imágenes que nos van a poder dar una radiografía y que esta la vamos a poder comparar contra la imagen que se toma o que la DDR que tenemos de la tomografía que se hizo al inicio. Aquí solamente podemos tener estructuras óseas, es decir, no vamos a poder verificar realmente que el tratamiento se esté dando justo, ahí está la próstata, el recto está más vacío, más lleno, eso no lo vamos a poder hacer. Entonces, nos vamos a basar básicamente en las referencias óseas. ¿Qué es lo que se prefiere por lo menos tener con BIMCT? ¿Esto por qué? Porque aquí ya vamos a poder observar cómo está la vejiga, cómo está el recto, si está distendido o no, si realmente aquí lo que vamos a querer es que el volumen de tratamiento esté dentro del volumen que queremos tratar. Es decir, nos vamos a basar en lo que nosotros marcamos como el PTB. Ayuda para verificar la colocación del paciente y esto sobre todo pues es igual que todos con una fuente de rayos X. ¿Qué hacemos? El match entre una tomografía y otra. Tenemos que hacer que prácticamente coincidan lo más exacto, pero no solo en las referencias óseas. Lo que tenemos que verificar nosotros es que el volumen de tratamiento esté justo dentro de los órganos que deben de estar tratando. Es decir, si está dentro del PTB, dentro de la parte de la próstata. ¿Qué nos va a ayudar esto? ¿Para qué nos va a servir? Para que se hagan los márgenes más pequeños. Sabemos que lo estamos verificando todos los días, sabemos que estamos dando el tratamiento en la parte de la próstata, que es lo que queremos tratar. Es decir, que entonces ya no vamos a necesitar un margen de 5 milímetros o de 1 centímetro, que en algunos lugares los llegaban a hacer, sino que lo vamos a poder reducir a 3 milímetros. Entonces, esto nos va a ayudar a disminuir la dosis. Y el Exact Track pues nos va a ayudar también en esta parte de la verificación en la cual vamos a poder seguir todo lo que sean los fiduciales. Y una de las, también de las técnicas que quiero comentarles, pues es la parte de la braquiterapia, que en cáncer de próstata es sumamente importante y que realmente es un tratamiento muy efectivo, pero muy poco disponible, sobre todo en nuestro país. El control es similar a la cirugía e incluso hay artículos que mencionan que es mayor el control con braquiterapia que con cirugía o radioterapia externa. Sobre todo para los tumores que son confinados a próstata, es más rápido que la radioterapia externa si son semillas, solo es un tratamiento único y es disponible para la curación de pacientes con edad avanzada o comorbilidades. Puede tener un riesgo de impotencia, esto es una de sus desventajas. No hay resección ganglionar, no sabemos si hay metástasis o no, y hasta el 50% de los pacientes van a tener síntomas vesicales o intestinales. Sus contraindicaciones van a ser radioterapia pelvis previa, que tengamos una próstata de gran tamaño, síntomas vesicales marcados, una carga tumoral grande o de alto grado, diarrea moderada o grave crónica o enfermedad inflamatoria rectal activa. Las diferentes indicaciones, pues sobre todo para monoterapia en cáncer de próstata, es en tumores pequeños de bajo grado y de bajo riesgo. Y pues tenemos varios implantes que pueden ser utilizados. ¿Qué es lo difícil de aquí? Pues la colocación. En realidad, tener personal entrenado para poder realizar la colocación de las fuentes de las semillas o incluso cuando se hace braquiterapia de alta tasa es importante y en este tipo de casos es poco factible si es que no están bien entrenados que se pueda otorgar la dosis en donde queremos darla. Y hay unas técnicas especiales que son poco conocidas también y nada más para mencionárselas, que sería la radioterapia intraoperatoria y la terapia con iones pesados. La radioterapia intraoperatoria en realidad es muy poco utilizada, que se trata, pues después del procedimiento quirúrgico dentro del quirófano, se puede dar una dosis de radiación con energías de 9 a 12 megaelectrovolts, dependiendo de la extensión del volumen a tratar, puede ir una sola dosis de 18 a 21 grays. Sin embargo,
no es un tratamiento totalmente definitivo, no hay una sustitución a otras técnicas. Esta es una imagen de cómo sería el tratamiento, que sería en una dosis única. ¿Cuáles son sus ventajas? La dosis se administra en una sola fracción. Al ser una dosis localizada, las complicaciones son mínimas. Al dar una dosis alta en tiempo corto, la respuesta es favorable, no se requieren imágenes de simulación. El costo de un equipo es bajo comparado contra un LINAC y no se requiere un búnker especial y es un equipo móvil. Entre las desventajas es un procedimiento quirúrgico y como tal requiere intervención de especialistas. Existe un riesgo de complicaciones, no es un procedimiento definitivo ni reemplaza las demás técnicas de tratamiento y pues el número de procedimientos por día puede ser limitado. Y pues la técnica con protones, que prácticamente es disminuir la dosis de radiación hacia la parte de los órganos sanos, esto es su mayor ventaja, pues en nuestro país no existe y en América Latina tampoco, pero sí se puede utilizar, da menos riesgos de complicaciones, menor dosis tanto médula ósea, sobre todo por la parte de la pelvis, menor riesgo de desarrollo de segundos primarios en comparación con otras técnicas y pues desventajas, es muy costoso, es poco accesible, los costos de mantenimiento son elevados y también se necesita pues personal altamente calificado. Como conclusiones, pues solamente decirles que la radioterapia en sus diferentes modalidades juega un papel primordial en el tratamiento del cáncer de próstata. Las técnicas actuales nos han permitido un escalamiento de dosis del tumor y una menor dosis a los órganos sanos con una mayor control tanto de falla bioquímica como de metástasis a distancia. Todos los pacientes deben de ser individualizados desde el momento en el que se ven en la consulta de la primera vez hasta el momento en el que son tratados. Y pues siempre que la mejor técnica siempre será la que se conoce y la que sepamos utilizar. Y esto siempre nos va a ayudar para poder dar un mejor tratamiento al paciente. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Definitivamente es mucha, mucha la información y hay muchas dudas al respecto. Y en lo que se nuestros participantes, ya sea a levantar la mano o a escribir sus dudas, yo tengo un par, doctora. Okay. En su experiencia, a los centros, a los diferentes centros que es usted para dar, llevar pacientes, si no tenemos acceso a una técnica de BIMA